Mis hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio saludarlos una vez más y también saludar a nuestros hermanos que están en plataforma. Qué bendición saludarlos y ver a los que están acá presentes. Hoy quiero llevarle a esta porción de la palabra del Señor en San Judas. Vamos a leer 5 versículos para poder detenernos y reflexionar en esta porción de la palabra de Dios. Y nos dice de esta manera en su capítulo 1, del 1 al 5, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hermanos, este pasaje de la palabra del Señor nos va a ayudar a comprender sobre este tema, las demandas de la fe. Sobre este tema vamos a reflexionar en esta preciosa hora, sobre las demandas de la fe. La demanda tiene que ver con la petición, súplica, empeño para vivir con responsabilidad. Esa es la idea para que nosotros entendamos el contenido de la carta de Judas y poder nosotros reflexionar en este pasaje de la palabra de Dios. Pero hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos un poco sobre las demandas de la fe. ¿Y cuál es la primera demanda que nos revela la palabra de Dios a la luz de este pasaje de la palabra de Dios? Noten cómo lo describe el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si nos detenemos en este versículo de la palabra de Dios, podemos entender, mis hermanos, que la primera verdad que nos revela la palabra de Dios sobre las demandas de la fe, en primer lugar, demanda confesar nuestra fe. Si demanda confesar nuestra fe, tenemos que entender que los versículos que están alrededor de este versículo nos va a ayudar para entender que la expresión amados me ha sido necesario. Esto está en relación a Corintios 9:16 para entender que este versículo implica que Judas se había propuesto escribir una carta sobre la salvación como la bendición común que todos los creyentes disfrutan. Quizás para destacar la unidad y la comunión entre los creyentes y para recordarles que Dios no hace acepción de personas. Pero en lugar de esto, Él se vio obligado a escribir un llamado a batallar por la verdad, que implica confesar nuestra fe. Y esto solo nos debe de hacer reflexionar que debemos de confesar nuestra fe a todo espíritu en oposición, en vista de la llegada de los maestros apóstatas. Cuando nosotros nos detenemos en esta carta, podemos darnos cuenta de su contenido. Que contendáis ardientemente. La idea es luchar, la idea es batallar,
la idea es debatir, la idea es confrontar, rivalizar y lidiar con todos los opositores del evangelio para que nosotros tengamos convicciones bíblicas y podamos testificar de nuestra fe. Claro que nos vamos a ganar de enemistad, claro que vamos a tener enemigos, pero eso no es nada nuevo, es naturaleza de la iglesia. Y entonces, pensando en lo que está acá, aunque la salvación de sus destinatarios no corría peligro, ciertos falsos maestros dentro de la iglesia misma que predicaban y vivían en la práctica un evangelio falso habían logrado desviar a los que necesitaban oír el evangelio verdadero. Judas escribió este llamado imperativo para que los cristianos libraran una guerra sin cuartel en contra del error en todas sus formas y que lucharan con valor por la verdad, confesando nuestra fe en Jesucristo como fiel soldado. Cuando nosotros vemos este versículo y todos los versículos que están a su alrededor, podemos entender entonces que las demandas de la fe demanda confesar nuestra fe. Esto corresponde a todo el cuerpo de la revelación divina sobre la salvación que contienen las Escrituras. Aquí se hace un llamado a conocer la sana doctrina, discernir la verdad frente al error y disponerse a confrontar y corregir toda desviación de la verdad. La revelación de Dios fue dada una sola vez tras quedar completadas las Escrituras y no debe ser editada con borraduras ni añadiduras de acuerdo a la voluntad humana. La Biblia es completa, la Biblia es suficiente y ha quedado terminada, fijada para siempre en su forma original para que el creyente pueda tener confianza de la palabra de Dios. Nada debe añadirse al volumen de la palabra inspirada porque nada más se necesita. Los creyentes tienen ahora la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios según 2 de Timoteo 2:15, predicar la palabra de Dios según 2 de Timoteo 4:2 y luchar por su preservación santa. La urgencia de defenderse, amados. Judas, al igual que Pedro, se expresa así para enfatizar su fuerte preocupación personal por todos los ataques en contra de la iglesia, en contra de la verdad inspirada. La gran solicitud o fervor de Judas por nuestra común salvación lo llevó a escribir una carta exhortando a los creyentes a contender ardientemente por la fe. Dicha fe, es decir, la verdad conocida y recibida sobre Jesús y la salvación que se obtiene a través de él, había sido dado una vez dada a los santos, es decir, a los cristianos. En otras palabras, en la época en que Judas escribió su carta, la fe ya había sido fijada y establecida en la enseñanza apostólica de la iglesia primitiva. Y por lo tanto no podía cambiarse, pero estaba sometida a ataques y necesitaba que la defendieran los cristianos como evidencia de su fe. Aunque los documentos del Nuevo Testamento no se habían recogido todavía en un canon completo de las Escrituras en su totalidad, las enseñanzas fundamentales del Nuevo Testamento ya circulaban de forma oral entre los círculos apostólicos. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que además algunos de los documentos del Nuevo Testamento ya habían empezado a circular entre las iglesias mismas. Una implicación más de este versículo es que una vez que los escritos autorizados por los mismos apóstoles se incluyeron en el canon del Nuevo Testamento, nada más podía añadirse a las Escrituras, ya que el contenido de la fe se había entregado una sola vez. Y cuando nosotros vemos las palabras del apóstol Juan que escribió Apocalipsis, tiene este sentir para que nosotros confiemos en la palabra de Dios. Esto contradice las enseñanzas de otras religiones como muchos grupos sectarios que creen de que tienen revelaciones especiales, revelaciones extrabíblicas.
contradice la creencia de muchos grupos que están fuera de las Escrituras. Cuando nosotros empezamos a investigar a todas las religiones, van a salir a luz que hay muchos que creen que tienen revelaciones especiales extrabíblicas. Y lastimosamente algo de esto a veces penetra dentro de la iglesia evangélica, y debemos de detenernos para que aprendamos a confiar solo en el contenido de las Escrituras, solo en la inspiración divina, solo donde obró la obra del Espíritu Santo para que pudiera el hombre entender que la palabra de Dios fue sellada, autentificada con la sangre del Cordero. Entonces, esta conclusión difiere también del punto de vista incluso de la religión tradicional, el cual sostiene que además de las Escrituras, la tradición de la iglesia tiene absoluta autoridad divina. O sea, hay tradiciones que tienen mayor peso que las propias Escrituras. Hay otro grupo religioso con esa mentalidad. Y cuando nosotros nos damos cuenta y investigamos a todas las religiones, podemos darnos cuenta que muchos han caído al desnivel fuera de las Escrituras. Pero tenemos que entender la preocupación que tenía Judas al escribir esto. Dado que la epístola de Judas se incluyó en el canon del Nuevo Testamento, esta carta tiene también que haber recibido un temprano respaldo apostólico para su inclusión. Todo el contenido de la carta de Judas está en absoluta conformidad con las enseñanzas apostólicas y los escritos de la iglesia primitiva, como también encaja con todo lo que estaba revelado en el Antiguo Testamento. Y con la fe que ha sido una vez dada a los santos, concuerda bien. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos detenernos acá para poder entonces meditar y aprender que las demandas de la fe demanda confesar nuestra fe en el sentido correcto de la palabra, de acuerdo a las Escrituras, para comprender, mis hermanos, que esta responsabilidad que nosotros tenemos, que si demanda confesar nuestra fe, esto nos debe de llevar a la reflexión en lo que dice Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, porque el contenido de la palabra de Dios es perfecto, es completo, no le hace falta nada. Confesar a Jesucristo es confesar las Escrituras. Confesar a Cristo es transmitir la palabra de Dios. Confesar a Cristo es confesar nuestra fe en el sentir integral de la palabra para entender lo que demanda la palabra de Dios y poder nosotros testificar de nuestra fe. Las demandas de la fe. Si demanda confesar nuestra fe, quiero dejar este otro versículo, hermanos, para entender lo que dice el Salmo 18:45, para ver cómo está enlazado el Antiguo y Nuevo Testamento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Noten que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, Dios demanda la responsabilidad de confesar nuestra fe. Si Pablo usa este versículo en relación a Romanos 15:9, para probar que siempre fue parte del plan de Dios que los gentiles recibieran la luz, que es un privilegio para el cristiano confesar su fe, ni aún en medio de la oposición, ni aún en que ellos andaban en tinieblas. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que las demandas de la fe demanda confesar nuestra fe. Y esto es lo que nos lleva a la reflexión, este versículo de la palabra del Señor. Ahora quiero que nos detengamos un poco más. El versículo 4 nos va a enseñar otra verdad sobre nuestro tema. Y nos dice de esta manera: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La segunda verdad que podemos entender sobre las demandas de la fe es que también demanda detectar a opositores de la fe. Demanda detectar a opositores de la fe.
Pareciera ser que este papel a la iglesia contemporánea ya no mucho le interesa. Pero el Señor nos lleva a la reflexión de la palabra del Señor. Si demanda detectar a opositores de la fe para entender lo limpio y lo sucio, lo puro y lo impuro, la verdad y la mentira. Y miren cómo da lista desde el Antiguo y Nuevo Testamento este pasaje de la palabra de Dios. Ejemplo, los israelitas que fueron sacados de Egipto, pero destruyó a los que no creyeron. En otras palabras, fueron condenados. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Judas, ahí está en su contexto. Lo que está diciendo, recordando que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero ni aun que lo sacó, hubo un grupo que no fue de fe, no fueron creyentes. Y Dios los sentenció a muerte para condenación eterna. Noten cómo lo describe el libro de Judas. Es interesante, mis hermanos, que el cristiano aprenda a reflexionar que este primer grupo, ni aun que estaba dentro del pueblo de Israel, fueron sentenciados para condenación por no ser creyentes. Entonces, cuando nosotros vemos, también hace mención la palabra del Señor. Los ángeles que no guardaron su dignidad, abandonando su morada, preparados para ser condenados en el juicio final. Noten este otro grupo de personajes también que tiene que ver con el mundo angelical. Noten cómo abarca el Antiguo Testamento para que el cristiano aprenda a detectar lo falso, lo impuro, la mentira. Que hay hombres y hay seres que están siendo usados por el poder diabólico para poder torcer la verdad. Y está diciendo la palabra de Dios que esto ha empezado desde dentro del pueblo de Dios. No digamos el mundo que no conoce a Dios. Ahora da otro ejemplo. El ejemplo de Sodoma y Gomorra. Fornicaron y fueron en pos de vicios contra su propia naturaleza, sufriendo fuego. Y serán condenados por fuego eternamente. Otro ejemplo que pone Judas. Miren cómo lo clasifica Judas. Uno por uno viene clasificando para dar su enseñanza por la preocupación que tenía, por los ataques que había en contra de la verdad. Ejemplo, el mismo diablo contendió con el arcángel Miguel, disputando el cuerpo de Moisés para que el pueblo cayera en la idolatría. Estos dicen que siguieron el camino de Caín, Balaam y Coré. ¿Por qué estaban discutiendo por el cuerpo de Moisés? Porque el mal sabía cómo Dios había utilizado a Moisés con grandes señales y prodigios. La tentación para el pueblo de Israel es que al morir Moisés fueran tentados a endiosar a Moisésito. Miren cómo está la lucha entre el bien y el mal para torcer al pueblo de Dios, y con lujo de detalle cómo lo clasifica Judas. Pero también Enoc dice que profetizó de estos grupos falsos y mentirosos desde antes, según la carta de Judas. Algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, eran maestros falsos que se habían filtrado con pretensiones de ser verdaderos cristianos y que en la superficie pareciese ser lo real, pero cuya intención verdadera era desviar al pueblo de Dios de la verdad revelada. Estos apóstatas eran fraudes satánicos que se presentaban quizás como maestros itinerantes. Su disímulo los hacía peligrosos y se caracterizaban por tres aspectos de acuerdo a la carta de Judas. Eran impíos, pervertían la gracia en el libertinaje, negaban a Jesucristo desde antes, habían sido destinados para condenación. La apostasía y los apóstatas habían sido predichos y condenados muchos siglos atrás, como se ilustra en los versículos 5, 7, como podemos encontrarlo en el versículo 14, 16, para hacer relación con muchos versículos de la palabra de Dios. Su condenación fue prescrita en las Escrituras como una advertencia para todos los que habrían de venir más adelante,
Jesús había advertido sobre ellos en Mateo capítulo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que dentro son lobos rapaces. Cuando nosotros vemos este lujo de detalle que da Judas, nos hace recordar, mis hermanos, esa gran responsabilidad que nosotros tenemos, que las demandas de la fe demanda detectar a opositores de la fe. La advertencia más reciente había aparecido en segunda de Pedro. Esta condenación, esto se refiere al juicio del que otros hablaron desde antes en relación como Judas lo presenta. El hecho de que Judas desenmascarara a los apóstatas los dejaba expuestos al terrible juicio de Dios que había sido anunciado con mucha anticipación. Hombres impíos, sin Dios, sin adoración auténtica. Su falta de reverencia a Dios quedó demostrada por el hecho de que se infiltraron en la iglesia de Dios para corromperla y obtener ganancias materiales de su pueblo. Y que tristemente esto ha desviado a muchos y sale a luz que no son auténticos. El libertinaje, vicio sin restricción o inmoralidad total, que describe el estilo de vida desvergonzado de los que abusan con irreverencia de la gracia de Dios al entregarse sin reservas a la inmoralidad abierta. Y esto lo tenemos en Romanos 6:15. Niegan al único soberano, nuestro Señor Jesucristo, con sus hechos. Aquí se usan dos palabras griegas para aludir al Señor. Los apóstatas no reconocían a Cristo como Señor soberano y desdeñaban cualquier reconocimiento de Cristo como Señor honorable por medio de su conducta perversa. Los mejores manuscritos del Nuevo Testamento omiten Dios en el texto, lo cual atribuyen al reconocimiento divino del Señor Jesucristo y recalca el hecho de que los apóstatas se obstinan en negarlo a Él, o sea, a Jesucristo. Siempre sucede con los apóstatas, los falsos maestros y las religiones falsas que pervierten lo que las escrituras declaran como cierto acerca de nuestro Señor Jesucristo, revelado en el contenido de su palabra, para que nosotros no dudemos de la palabra auténtica. Mis hermanos, la descripción de los falsos maestros y sus enseñanzas entraron encubiertamente en la iglesia. Judas comienza su análisis de todos los falsos maestros describiendo qué ocurre o se da de una manera oculta mediante la introducción en la iglesia. Al principio se comportaron como cristianos angelitos, pero pronto empezaron a actuar de modo subversivo, destinados a condenación, porque sale a luz su perverso corazón. Los falsos maestros no sorprendieron a Dios, ya que Él había previsto su venida y su condenación mucho antes de que siquiera existieran. Estos falsos convierten, es decir, distorsionan y desvirtúan la gracia de Dios, su perdón gratuito del pecado, en libertinaje, y niegan a Dios y al Señor Jesucristo, al parecer usando la enseñanza del evangelio sobre la gracia como excusa para un modo de vida impío o de libertinaje. El concepto que hay acá en Judas nos ayuda entonces a entender, mis hermanos, que las demandas de la fe demanda detectar a los opositores de la fe en todas sus variedades para que el cristiano sea un cristiano prevenido. Pareciera ser que la vida cristiana en pleno siglo XXI se trata nada más de cultos, de programas, y son pocos aquellos que están sumisos a la palabra de Dios para detectar lo falso y lo puro, para detectar la verdad y la mentira. Y cuando vemos que tiene que ver con maestros, con hombres, con religiones, con pensamientos que no concuerdan con la palabra de Dios, entonces son pocos aquellos que se doblegan delante de Dios, tomando la escritura para ver qué dice la escritura de todo lo que es falso.
Pero Judas está llamando a la iglesia para que aprenda la iglesia a detectar toda impureza, toda mentira. Entonces, las demandas de la fe, a la luz de la palabra del Señor, nos ha enseñado que demanda detectar a opositores de la fe. Y quiero llevarles a otro versículo para ya ir terminando. Versículo 20, por favor. Notemos lo que dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando nosotros aprendemos sobre las demandas de la fe, también demanda consistencia en la fe. Si demanda consistencia en la fe, esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que es agradable delante de Dios que el cristiano sea consistente en su fe, demostrando estabilidad, solidez, resistencia, dureza y coherencia, pureza, para que su fe sea consistente. Ahora, cuando el cristiano no se dedica a las escrituras, no toma tiempo para meditar reverentemente en las escrituras, no distingue si lo que dice aquí el grupo, el otro grupo, tal persona, tal familia es bíblico o no es bíblico. Porque muchos creen que la vida cristiana es nada más de venir al culto. Pero noten la gran responsabilidad que nos pone la palabra de Dios sobre las demandas de la fe. Demanda consistencia en la fe. Edificándoos, dice, los creyentes verdaderos tienen en Jesucristo un fundamento seguro y firme. 1 Corintios 3:11 nos recuerda, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, esto es verdadero, esto es sólido, esto no tuerce a nadie, para que nosotros podamos entender, así como una piedra principal del ángulo, de acuerdo a Efesios 2:20. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que las verdades de la fe cristiana han sido suministradas en la enseñanza de los apóstoles y profetas, de tal manera que los cristianos puedan edificarse por medio de la palabra de Dios, orando en el Espíritu Santo. Esto no es un llamado a algún tipo de éxtasis en la oración, sino una responsabilidad, una invitación a orar con constancia y reverencia en la voluntad y el poder del Espíritu Santo, así como orar en el nombre de Jesucristo, pero dependiente de la palabra de Dios. Esto nos ayuda para que nosotros podamos demostrar de que las demandas de la fe demandan consistencia en la fe. El antídoto contra los falsos maestros, la forma de minimizar la influencia de los burladores, es vivir proactivamente como seguidores fieles de Jesucristo a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo, es decir, en el sentido de orar en armonía, bajo la dirección del Espíritu Santo y no de acuerdo con nuestros propios intereses y pensamientos y emociones, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad revelada, o sea, a las Escrituras. Para comprender, mis hermanos, que las demandas de la fe demanda consistencia en ella misma, para que podamos testificar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hoy hemos aprendido sobre las demandas de la fe. Y Dios nos ha enseñado tres grandes verdades sobre las demandas de la fe. En primer lugar, demanda confesar nuestra fe. En segundo lugar, demanda detectar a opositores de la fe. Y en tercer lugar, demanda consistencia en la fe. ¿Queremos disfrutar la vida cristiana? Seamos consistentes. Ahora, ¿no quiere disfrutar la vida cristiana? Pues cualquier viento de doctrina lo va a mover. Lo va a mover para allá y para acá. No le va a interesar qué cree que dice tal grupo. Evidencia de que no sabe lo que está haciendo por irresponsabilidad.
Ahora, cuando nosotros aprendemos sobre las demandas de la fe, recordemos que demanda confesar nuestra fe, demanda detectar a opositores de la fe, demanda consistencia en la fe para que el cristiano sea sólido, para que el cristiano glorifique a Dios a través de su palabra en la fe de Jesucristo, para que el Espíritu Santo nos siga redarguyendo para gloria y honra de Dios Padre. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.